Señor Jesucristo nos advierte, donde dice, ay de aquel hombre, porque por quien viene el tropiezo. El título del tema tiene como nombre, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Decía que el mundo está lleno de tropiezos, ¿verdad? Las personas constantemente están tropezando. Cuando escuchamos de tropiezo, nos viene a la mente, ¿verdad? Las caídas que muchos de nosotros hemos tenido cuando nos hemos enredado y tropezado con una piedra, ¿verdad? Muchas veces con una piedra o con una mesita que nos encontremos dentro de la casa, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? En muchos de esos casos nos tambaleamos, perdemos el equilibrio, ¿verdad? Y, pero logramos recuperarnos y no caemos en el piso o sobre algo, ¿verdad? Pero en otros casos no logramos recuperarnos y caemos estrepitosamente. De esas caídas que a veces mucho, te pongo el ejemplo de mi madre que tuvo una caída y tuvo pues una gran eh, hematoma se le hizo en el brazo porque cayó encima del brazo. Y bueno, muchas de esas caídas son así, pues salimos lastimados, golpeados, con moretones, etcétera. Hay otros tipos de tropiezos que no son físicos, sino que son morales, son tropiezos sentimentales y espirituales. En todos los tropiezos siempre hay un factor, ¿verdad?, que lo produce. Este factor mayormente es externo, aunque en algunos casos puede ser producido por nosotros mismos, ¿verdad? Espiritualmente puede ser por una situación que influye en nuestra fe, ¿sí? Pero en algunos casos es producido el tropiezo por la actitud de otras personas, ¿sí? Y eso de lo que hoy estudiaremos, eh, espero que pues sea la palabra que nos redarguya, hermano. Decía pues que estudiaremos los tropiezos que tienen que ver con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Dice Mateo 18, vamos a buscar Mateo 18:7 del que acabamos de leer, ¿sí? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora bien, hermano, eh, buscando por la tecnología el significado de la palabra tropiezo, ¿verdad? La palabra griega escandalón, escandalón, de donde viene la palabra escándalo. Según el diccionario de Vines, tiene el significado lazo o trampa, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Escandalón, como decía la palabra griega, ¿verdad? Metafóricamente, ¿verdad? Y se emplea siempre metafóricamente, ¿verdad? Y por lo general de cualquier cosa que subsiste prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otro o que les haga caer por el camino. Cuando se tropieza, sencillamente se cae en el pecado, hermano, y no estamos bien con Dios. La advertencia bíblica, hermano, pues es lo que estamos estudiando, es para aquellos que provocan, ¿verdad? Que otros pequen por sus acciones. Vemos el ejemplo de Israel, ¿verdad? Israel es una gran fuente de información en cuanto a los errores que no debemos cometer.
Dios les advirtió contra la idolatría, ¿verdad? Contra la idolatría de las naciones que habitaban en la tierra, que Él les había prometido, que, que se cuidaran de ellas porque les haría tropezar. En Deuteronomio, capítulo 12, versículo 29 al 32. Vamos a leer allí, 29 al 32 dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerla y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ella después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, ni de ello quitarás. Ellos no se cuidaron de estas naciones, ¿no? Dice claramente allí. Dice también en Jeremías, hermano, Jeremías, vamos a buscar Jeremías capítulo 18, versos 15 al 17. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza, dice versículo 17. Como viento solano lo esparciré delante del enemigo. Le mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Vemos, vemos aquí la advertencia, ¿verdad? Que se cuidaran de ella porque todas esas cosas le iban a hacer tropezar. Ahora bien, hermano, vemos un punto muy importante de también que podemos tropezar, ¿verdad? Tropezando en la palabra. La Biblia nos enseña que muchos trompezado en la palabra. Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué tropezaron? Porque no les agrada, no quieren obedecer. Muchos hoy en día tropiezan en la palabra, van tropezando en la palabra. El pueblo judío tropezó con Jesús porque no quisieron creer en él. Romanos, vamos a buscar en Romanos capítulo 9, verso 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe,
sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice el título, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Este punto es muy delicado, mis queridos hermanos y hermanas, porque ya no son los pecados que nosotros mismos cometemos por nuestros propios errores, sino que debemos cuidarnos de no pecar al hacer tropezar a algún hermano por nuestras acciones. Hay de aquel que hace tropezar a otro por sus malas acciones o malas obras, porque dice la palabra que es mejor que se atase una piedra de molino en el cuello y se lanzará al mar. ¿Se acuerdan de ese pasaje allí en Mateo 18, versículo 6? Vamos a leerlo. Mateo 18 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando por nuestras malas acciones hacemos que otro peque, estamos en gran problema, mis queridos hermanos. Nos podemos meter en un gran problema. Disculpe, hermano. Estamos en gran problema cuando hacemos pecar a uno de estos pequeños, como dice aquí. Pablo exhortó, disculpa, hermano. Pablo exhortó a, a los fuertes espiritualmente que soportaran las flaquezas de los débiles. No, no en que se hicieran las vistas gordas en sus pecados, sino más bien que evitaran hacer aquello por lo cual estos hermanos pudieran tropezar. En aquel entonces había la creencia en algunos hermanos, mayormente de los judíos que se habían hecho cristianos, de que habían alimentos que no podían comer, que no se podía comer. Pablo enseña, ¿verdad?, que todos los alimentos son buenos si se da gracia por ello, pero que si por ello estos hermanos iban a tropezar, mejor era que, que lo evitaran. Romanos 14, vamos a leer. Romanos 14. Romanos 14 del versículo 20. Vamos a leer del versículo 20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenía para contigo delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y no solo la comida, sino en todo que haga que tu hermano tropiece. Por eso, nuevamente, vámonos en Mateo del capítulo 18. Mateo capítulo 18, del versículo 8. Por tanto,
Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto no aplica para aquello que la Biblia pide que hagamos. Un hermano que anda desordenadamente se le debe llamar la atención y corregirlo. Así se desagrade y se vaya. Nosotros no debemos hacer nada indebido en que nuestros hermanos ni nadie tropiece, ni vecinos, ni familiares, ni compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Primera de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versos 31 y 33, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Una manera en que los hermanos tropiezan cuando un hermano hace algo incorrecto es en la murmuración. El hermano pecador hizo que otros hermanos tropezaran, pero hay mucho que les gusta causar tropiezo en los hermanos. Le gusta la murmuración, le gusta sembrar cizaña entre los hermanos. ¿Qué es la cizaña? La RAE, cizaña, dice que significa cosa que hace daño a otra, maleándola o echándola a perder. También dice disensión o enemistad, meter, sembrar cizaña. La cizaña es un mal que afecta a la iglesia, porque son hermanos que les gusta sembrar cizaña o discordia, se complacen en hacer tropezar a otros. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 42. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de diente. Hermano, no debemos permitir que por nuestras malas acciones muchas veces de otros nos hagan tropezar. Ahora bien,
Nosotros debemos estar advertidos que siempre habrá hermanos que harán obras incorrectas o hermanos que hacen tropezar a otros. Debemos estar firmes y no permitir que nada ni nadie nos haga tropezar. Cuando Pedro quiso convencer a Jesús que no fuera a Jerusalén a cumplir su propósito, Jesús no le permitió que le fuera de tropiezo. Mateo, vamos a leer mismo allí Mateo capítulo 16. Capítulo 16, el 22 y 23. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como conclusión, mis queridos hermanos, cuidémonos siempre de no causar tropiezo en otros por acciones u obras incorrectas que cometamos, porque Dios nos pedirá cuenta por eso. Dice el título, ay de nosotros si hacemos tropezar a otro, ay de aquel, ay de aquel, ay del mundo, dice, ay del mundo por los tropiezos. Este es el corto mensaje, mis queridos hermanos, que quise compartir con ustedes, mis queridos hermanos, y que me ha edificado mucho, particularmente, mi querido hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermanito.